Dicen que cuando cae la noche y las campanas de la catedral marcan la última hora, las gárgolas despiertan. La lluvia cae lentamente sobre sus cuerpos de piedra, resbalando entre los surcos que el tiempo ha tallado durante siglos. Sus ojos, vacíos durante el día, parecen llenarse de vida cuando el cielo se oscurece. Y si te atreves a mirar por unos instantes y sin parpadear, podrías jurar que te devuelven la mirada. En las alturas de las iglesias más antiguas, donde el silencio habla con un gemido casi humano, estas criaturas observan, vigilan y están alerta. Algunos creen que fueron esculpidas para proteger los templos del mal. Pero hay quienes aseguran que su verdadero propósito era otro: mantener encerrado aquello que nunca debió liberarse. Existen leyendas que revelan que en las noches de tormenta, cuando los truenos retumban sobre los tejados, las gárgolas se mueven. Sus alas se estremecen. Sus rostros cambian. Y por unos segundos, parecen respirar. Parecen estar vivas. Quizás no fueron creadas solo como guardianes, sino como testigos de un secreto que la humanidad no ha olvidado. Un secreto que todavía se esconde entre la piedra, esperando que alguien se atreva a descubrirlo. Y ahora, la pregunta es inevitable. ¿Son esculturas inofensivas? ¿O guardianes que aún cumplen una misión oscura? Si te atreves a descubrir la verdad que hay detrás de las gárgolas, escribe en los comentarios si estas figuras son de luz o de oscuridad. Mucho antes de que las gárgolas se alzaran en las catedrales góticas, existió una criatura que dio origen a su leyenda. En los antiguos territorios del norte de Francia, cerca del río Sena, los aldeanos hablaban de un monstruo al que le dieron su nombre en francés, la gargouille, lo cual significa gargarizador o garganta, que en la mitología hacía referencia a una especie de dragón que tenía la capacidad de escupir agua. Este monstruo habitaba en las aguas profundas y cada vez que emergía, desataba el caos. Durante años, nadie se atrevió a enfrentarlo, hasta que llegó San Romain en el siglo VII, un hombre de fe que decidió poner fin a aquel terror, con la ayuda de un hombre condenado en la cárcel, el cual fue inducido porque no tenía otra opción, quien fue el único que lo acompañó, ya que ninguno de sus acólitos lo hizo. Según la historia, el santo se acercó al río con una cruz en la mano y, con la ayuda de su acompañante y de su fe, lograron dominar a la bestia. La historia dice que San Romain y su acompañante la llevaron con la cola envuelta en la cabeza y encadenada hasta la ciudad de esa época, donde la quemaron para purificar el mal. Pero cuando el fuego se apagó, su cabeza no ardió. Era tan dura, que ningún carbón logró consumirla. Entonces los monjes decidieron tallar su imagen en piedra y colocarla sobre las iglesias, como advertencia al diablo y a todo espíritu maligno. Así, nació la primera gárgola. Una criatura mitad símbolo de protección y mitad recuerdo de una maldición. Con el paso del tiempo, los artesanos medievales comenzaron a multiplicar estas figuras. Algunos les dieron forma de bestias con alas y colmillos. Otros tenían la apariencia de humanos retorcidos, como si la piedra misma gritara su tormento. Pero el propósito seguía siendo el mismo: mantener el mal alejado. Aún así, una pregunta quedó flotando en el aire desde aquellos días. ¿Por qué convertir un monstruo en un símbolo sagrado y de protección? ¿Acaso creían que, al colocar un demonio en los muros de las iglesias, podrían ahuyentar a los demás? Esto es contradictorio, pero tiene sentido. Con el paso de los siglos, las gárgolas comenzaron a poblar los templos de todo el continente europeo. Cada una era diferente, pero todas compartían un propósito común: vigilar desde las alturas. A primera vista, su función parecía simple. Eran desagües tallados para canalizar el agua de la lluvia fuera de los muros de piedra, evitando que con el paso del tiempo se deterioraran las catedrales. Por sus bocas abiertas, el agua caía como si la misma criatura escupiera sobre el mundo. Pero, ¿de verdad crees que solo estaban ahí solo por razones funcionales y arquitectónicas?
muchos historiadores lo ponen en duda y aseguran que quizás no. Que su presencia iba más allá de lo físico y rozaba con lo espiritual. Las gárgolas representaban la eterna lucha entre el bien y el mal, una advertencia silenciosa para todos los que se atrevían a entrar al templo. Desde lo alto, parecían observar a cada fiel que cruzaba las puertas, recordándoles que el pecado siempre está presente en todas partes, incluso en lugares que se suponía que eran sagrados. Algunos sacerdotes medievales afirmaban que estas figuras eran guardianes invisibles, seres que vigilaban las almas de los creyentes durante las misas. Y había quienes sostenían una creencia aún más inquietante: que las gárgolas absorbían los pecados del pueblo, quedando marcadas por las sombras que arrancaban de los humanos. Cada lluvia, decían, lavaba una parte de esa oscuridad, pero jamás del todo. Por eso, sus rostros eran tan retorcidos, tan humanos a veces, como si cargaran con culpas que no eran suyas. A medida que la noche caía sobre los templos, esas figuras parecían despertar. Entre relámpagos y sombras, muchos juraban verlas moverse, girar lentamente la cabeza o abrir sus fauces como si respiraran. Y aunque nadie lo admitía en voz alta, todos sabían que no eran simples estatuas. Eran criaturas de piedra, con alguna energía interna, que todo lo ven. No todas las gárgolas son iguales. Al observarlas detenidamente, uno se da cuenta que cada una guarda un mensaje distinto, un propósito oculto que va más allá de la piedra y de su historia. Algunas tienen aspecto de bestias salvajes, con fauces abiertas y garras listas para desgarrar. Otras parecen demonios encadenados, como si hubieran sido atrapados por la fe y condenados a vigilar desde los tejados. También existen aquellas que muestran rostros humanos, deformados casi demoníacos, figuras grotescas que reflejan los pecados y los vicios del hombre. Y, en algunos templos, aún se conservan gárgolas con alas extendidas, parecidas a ángeles caídos, recordando que incluso la luz puede corromperse. Los antiguos talladores no elegían sus formas al azar. Cada gárgola tenía una función espiritual o moral. Demostraban que algunas eran advertencias. Mostraban lo que sucede cuando uno se aleja de la fe, y otras representaban la vigilancia divina, figuras que servían como recordatorio de que nada escapa a los ojos de Dios, ni siquiera las intenciones más ocultas del corazón. Y había unas, las más inquietantes, que simbolizaban almas castigadas, condenadas a permanecer en piedra por toda la eternidad, observando el mundo que ya no podían experimentar y tampoco podían tocar. En las aldeas cercanas, creían que cuando llegaba la noche, esas figuras cobraban vida para proteger los templos de los espíritus malignos. Pero otros, más supersticiosos, aseguraban que algunas gárgolas no protegían, sino que esperaban algo que la gente no imaginaba. Lo que esperaban era recuperar su forma original. Que bajo la lluvia y la oscuridad, recordaban lo que fueron, y trataban de mover sus alas endurecidas para escapar del castigo que se les impuso. Así, que la próxima vez que mires una, pregúntate: ¿estás viendo piedra, o algo que intenta recordar su forma humana? Con el paso de los siglos, las gárgolas dejaron de ser solo esculturas. En las catedrales más antiguas, comenzaron a surgir relatos extraños, historias que los sacerdotes preferían no repetir. Se contaba que, durante las noches de tormenta, los monjes oían pasos sobre los techos. No eran las gotas de lluvia, ni el viento golpeando las piedras, eran pisadas firmes, pesadas, como si algo se desplazara entre las torres. A veces, juraban escuchar sonidos bajos, murmullos tan leves que parecían venir de la piedra misma, como si las gárgolas hablaran entre ellas. Algunos fieles, al entrar a rezar a las iglesias o catedrales al amanecer, encontraban plumas, huellas o fragmentos de roca sueltos, justo debajo de las figuras más viejas. Y los viajeros, que dormían cerca de las iglesias medievales, decían sentir miradas sobre ellos, miradas que no venían de los hombres, sino de las alturas.
Contaban que los ojos de las gárgolas seguían sus movimientos, incluso en la oscuridad. En más de una ocasión, los constructores intentaron remover las figuras. Decían que eran demasiado pesadas, demasiado siniestras, o que atraían la desgracia. Pero cuando las retiraban, algo inexplicable ocurría. Las mismas gárgolas aparecían de nuevo en su sitio, intactas, como si nunca hubiesen sido tocadas. Nadie se atrevía a repetirlo 2 veces. Parecen cuentos inventados, ¿verdad? Sin embargo, con el tiempo, los religiosos ya no subían a las torres por la noche. Decían que si uno escuchaba un aleteo entre las sombras, debía cerrar los ojos y rezar, porque si las gárgolas volvían a moverse, no era para proteger a nadie. Tal vez, ellas nunca fueron guardianes. Tal vez, siempre fueron carceleros, vigilando algo oculto, algo encerrado en los muros de las iglesias. Los más escépticos creen que las gárgolas son solo un recuerdo del pasado, figuras antiguas que adornan catedrales olvidadas. Pero lo raro e inquietante es que no desaparecieron del todo. Incluso hoy en día en los edificios más modernos como en bancos, universidades, e incluso en rascacielos, o quizás en algunos castillos cuyo dueño nadie conoce, están presentes las gárgolas. Los arquitectos siguen tallando a quienes piden, esos rostros monstruosos y alas pétreas que observan desde las alturas. ¿Será una simple tradición? ¿O un intento de continuar una protección milenaria? Los que estudian el tema aseguran que las gárgolas no son solo decoraciones, sino advertencias silenciosas. Que mientras haya oscuridad en el mundo, ellas deben permanecer en los techos, vigilando. En París, un vigilante nocturno juró haber visto una figura con alas desplegadas sobre la Catedral de Notre Dame, justo antes del incendio del 2019. En México, varios testigos relataron ver una criatura alada que se posaba sobre el antiguo templo de San Agustín, dejando marcas de garras en las tejas. Y en Colombia, en el centro histórico de Tunja, un grupo de jóvenes tomó una fotografía nocturna y al revisar la imagen, notaron una silueta sobre el campanario, con ojos encendidos, como brasas. No había nadie allí. En muchos de estos casos, los expertos lo atribuyeron a sombras, ilusiones ópticas, pareidolia o simplemente fanatismo, pero los más supersticiosos creen que las gárgolas siguen activas, que despiertan cuando el mal se acerca o cuando algo oscuro intenta salir del lugar que ellas vigilan. Incluso, hoy en día, hay algunas personas especiales que evitan mirar hacia los techos en donde se encuentran estas criaturas en la noche. Quizás son aquellas personas que tienen facultades y la capacidad de ver más allá de la realidad tangible. Estas personas experimentan cosas que no son de esta dimensión y simplemente no quieren ver cómo cobran vida. Cada gárgola es más que un trozo de piedra. Es un símbolo, una frontera entre lo sagrado y lo profano. Porque en el corazón de cada templo, donde el hombre busca a Dios, también se guarda la sombra de lo que teme. Y esas criaturas talladas, con sus bocas abiertas y miradas eternas, parecen recordarnos que no hay santidad, sin oscuridad, ni pureza, sin pecado. En alguna parte de la teología se da a conocer que las gárgolas representan los pecados del mundo convertidos en piedra, que fueron colocadas fuera de las iglesias, como ya se ha dicho, para mantener alejadas a las fuerzas malignas, como si el mal, petrificado, pudiera vigilarse a sí mismo. Otros estudiosos en el tema afirman algo más inquietante, que son demonios castigados por Dios, condenados a observar por toda la eternidad, sin poder hablar, sin poder moverse, testigos silenciosos del paso de las almas que buscan redención. Para nadie es un secreto lo que dicen acerca de cómo ciertas órdenes secretas usaban el símbolo de la gárgola como sello protector. Tallaban su figura en puertas, anillos o estandartes para alejar las presencias oscuras. Creían que solo algo que conociera el mal podía realmente contenerlo. Existe otra versión, la más temida. Una que dice que las gárgolas no protegen, sino que esperan. Que están allí,
no para evitar que el mal entre, sino para impedir que algo salga. Y que cada siglo, una de ellas podría despertar, recordando lo que fue antes de convertirse en piedra. Una criatura alada, libre, nacida del fuego y la oscuridad. Las gárgolas no solo adornan los templos. Son los ojos de la noche, son testigos silenciosos del paso del tiempo, del miedo y de las oraciones que se elevan al cielo. Desde lo alto, observan las calles vacías, las sombras que se deslizan, los secretos que nadie confiesa. Allí permanecen, firmes, mientras los siglos se desmoronan bajo ellas. Cuando llueve, parece que lloraran. Las gotas caen por sus mejillas de piedra como lágrimas antiguas, arrastrando años de pecado y de redención. Quizás lloran por los hombres que olvidaron su fe. O tal vez por los demonios que alguna vez fueron. Algunos dicen que protegen, otros, que vigilan. Pero nadie sabe con certeza si su mirada es de piedad, de hambre o de odio. Porque incluso, en el silencio más profundo, hay algo en ellas que respira. Un eco, una presencia, una energía que nunca desaparece. Y cuando el trueno retumba sobre los tejados y el relámpago ilumina sus rostros retorcidos, pareciera que por un instante vuelven a la vida. Que recuerdan lo que fueron, lo que hicieron, y lo que aún podrían hacer si el hechizo se rompiera. Tal vez, las gárgolas no estén allí para protegernos del mal, sino para recordarnos que siempre está dentro de nosotros mismos. Que incluso en los lugares más sagrados, la oscuridad encuentra una forma de mirar. Ya lo sabes, si caminas bajo una catedral y sientes una mirada desde arriba, solo observa, mira hacia el cielo. Y si alguna noche escuchas un ruido en el techo, recuerda que no estás solo. ¿Podría ser el sonido de la lluvia? ¿Podrían ser brujas? Quizás, pero recuerda. Podrían ser gárgolas, ellas no solo vigilan, también escuchan. Si llegaste hasta aquí, y si te gustó este relato, comenta qué historia te gustaría escuchar.